Saludos a mis compañeras de clase y a mi maestra. Bien, en esta oportunidad estaré hablando sobre el tema de la disforia de género, tanto en adultos como en niños, según como lo clasifica el de DSM-5. ¿Qué es la disforia de género? Antes de abordar el tema de disforia de género, veo pertinente decir de dónde surgió el término género, el cual viene de la necesidad de los sujetos con indicadores biológicos de sexos ambiguos o en conflicto, por ejemplo, las personas intersexuales, que no se relacionan con el rol que vive en la sociedad o con el que la identifican, ya sea varón o mujer, el cual no podría asociarse uniformemente con los supuestos según sus indicadores biológicos, es decir, l- los genitales o factores biológicos con los que nacieron, y que algunos sujetos desarrollen una identidad como mujer o varón que no coincide con su conjunto de indicadores biológicos clásicos. Por tanto, géneros se usan no para denotar el rol público, sino que coincide con su conjunto de indicadores biológicos clásicos. Se usa como chico o chica, hombre o mujer. Sin embargo, a diferencia de algunas teorías constructivistas o sociales, se considera que los factores biológicos son los que contribuyen en interaccionar con los factores sociales y psicológicos al desarrollo del género. Es decir, normalmente para definir lo que es el género de una persona se toma en cuenta principalmente cuáles son esos factores biológicos, luego cuáles son los factores sociales, dependiendo en la sociedad que se desarrolle el individuo y los factores psicológicos que este mismo desarrolle. Antes de abordar el tema de disforia de género, cabe destacar Cabe destacar otros términos que van de la mano con lo que es la disforia, comenzando por la asignación de sexo, la cual se refiere a la identificación inicial del individuo como varón o mujer. Esto ocurre generalmente cuando el individuo nace y dependiendo de los factores biológicos que se tenga, se le produce el género natal y se le denomina hombre o mujer. También tenemos lo que es el género atípico, que se refiere a los rasgos somáticos o a las conductas que no son típicas en un sentido estadístico, es decir, que no son lo común en la mayoría de las personas que comparten mi género natal o el género que me fue asignado a nacer. Esto es dependiendo la época, la sociedad y la cultura en la que se desarrolle el individuo, ya que como sabemos, cambia lo que parece normal como varía en ciertas culturas. Por ejemplo, para algunas culturas es normal que un hombre pueda utilizar faldas o algunos vestidos, pero en otras culturas tal vez no. Por eso todo varía. Tenemos también lo que es la reasignación de género, que denota un cambio oficial y normalmente legal de género. Tenemos la identidad de género, que es la categoría de identidad social y se refiere a la identificación del sujeto como varón o mujer, u ocasionalmente con alguna otra categoría distinta de la de varón o mujer. La disforia de género en sí, como término descriptivo en general, se refiere a la insatisfacción afectiva o cognitiva que un sujeto tiene con el género asignado, pero se define más específicamente cuando se usa como categoría diagnóstica para dar un diagnóstico de disforia de género. Por otro lado, tenemos lo que es el transgénero, que se refiere al amplio espectro de sujetos que de forma transitoria o permanente se identifican con un género diferente de su género natal. Es decir, las personas transgénero no han cursado una transición en sí, pero sí se identifican o saben que no están de acuerdo con el género que se les asignó a nacer, sino que se identifican con otro género. Sin embargo, las personas transexuales denota a un sujeto que busca o que ha experimentado ya una transición social de varón a mujer o de mujer a varón, lo que en muchos casos, pero no en todos, también conlleva una transición somática mediante un tratamiento continuo de hormonas del sexo. También viene, además de las hormonas, puede conllevar una cirugía genital o cirugía de reasignación sexual, como se le llama.
Entonces, la disforia de género hace referencia al malestar que puede acompañar a la congruencia entre el género experimentado, o sea, cómo se siente la persona, o cómo la persona se expresa, y su género asignado a nacer. Aunque no todos los sujetos presentarán malestar como consecuencia de tal incongruencia, muchos presentarán malestar si no pueden acceder a las intervenciones necesarias y a lo que necesitan para que lo que son por dentro sea visto por fuera, ya sea con hormonas o cirugías, que es lo que desea el sujeto en sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios o los síntomas que tiene el DSM-5 en cuanto a la disforia de género? Tenemos el primero, que es una marcada incongruencia entre el sexo que no siente o no expresa y el que se le asigna de una duración mínima de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que presentar esta congruencia por un mínimo de 6 meses, aunque normalmente puede comenzar desde la niñez o la adolescencia, que es cuando el individuo se está desarrollando, está desarrollando sus caracteres sexuales y comienza a sentir esta incongruencia en su cuerpo. A veces puede comenzar desde antes, desde la niñez. Entonces, tenemos varias características que definen esas incongruencias y que van alineadas a este primer criterio del DCM. Por ejemplo, la número uno, que es un poderoso deseo de ser del otro sexo. La persona experimenta un anhelo de ser del otro sexo, porque no se identifica con el sexo o el género con el que se le asignó. En los chicos que o las personas que fueron asignados con el sexo masculino al nacer, existe una fuerte preferencia por el travestismo, es decir, se visten con prendas del sexo opuesto o que normalmente son para el sexo opuesto o simula el atuendo femenino. Ya en las chicas, es decir, las personas o sujetos que fueron asignados con el género femenino al nacer, existe una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas o una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. También se presenta una preferencia marcada y persistente por el papel del otro sexo o fantasías referentes a pertenecer al otro sexo. Hay papeles o situaciones que son determinadas para cierto sexo, que lo determina la sociedad. Entonces, la persona con disforia de género va a buscar llenar estos papeles que normalmente son asignados al sexo opuesto o al sexo al que ellos anhelan pertenecer. También hay una marcada preferencia por los juguetes o juegos y actividades que habitualmente son utilizados y practicados por el sexo opuesto. Y eso se ve mucho más en la niñez, en los niños. Se encuentra también una marcada preferencia por compañeros del juego del sexo opuesto. Se quiere ser parte del grupo del sexo al que quiere pertenecer, del sexo con que se relaciona, no con el sexo que le fue asignado. En los chicos, las personas que fueron asignadas con el sexo masculino, también existe un fuerte rechazo a los juguetes, juegos y actividades típicamente masculinos, así como marcas que evitan de los juegos bruscos, porque como sabemos, en los chicos muchas veces la sociedad marca que existen juegos para niños, juegos masculinos, que el niño debe ser más brusco, que el niño debe jugar fútbol, que el niño tiene que tener una marcada masculinidad. Entonces, las personas con disforia de género no van a buscar esto, sino que van a buscar huir de estos estereotipos lo más que puedan y rechazarlos por completo. Por otro lado, las personas que fueron asignadas con el sexo femenino al nacer, es decir, las chicas, existe un fuerte rechazo a los juguetes y juegos y actividades típicamente que son femeninas. Como dice, existe lo que es el rol de género y esas personas van a intentar huir de lo que es este rol de género que normalmente la sociedad les aplica a las personas dependiendo si son femeninas o masculinas. Bien, continuamos. Bien, en esas personas también se presenta un marcado disgusto con la propia anatomía sexual.
sus características sexuales, la forma de su cuerpo, no se sienten cómodos con lo que son. Los chicos no se sienten cómodos cuando comienzan a desarrollar los músculos, cuando le comienzan a salir el vello. Las chicas o las personas que se les asignó el género femenino no se sienten cómodas cuando comienzan a desarrollar sus senos o las características que desarrolla una persona con el género femenino. También en estas personas el problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. Muchas de estas personas se ven renegadas o renuentes a asistir a la escuela o a lugares donde se les obligue a utilizar prendas o a actuar de la manera que la sociedad indica que su género debe actuar o el género que se le asignó. ¿Cómo es la disforia entonces en los adultos? En los adultos existe ya un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios o primarios o secundarios a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente y el sexo que se expresa al sexo con que se le asignó al nacer. También en los adolescentes jóvenes o adultos jóvenes existe un deseo de impedir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios previos. Es decir, existe el deseo de impedir este desarrollo de sus características sexuales que lo señalan como masculino o como femenino. Muchas chicas andan encorvadas, por ejemplo, para que no se les note los senos o se lo atan, o muchos chicos se estiran los genitales para que así no se marquen menos, se depilan el vello desde la primera vez que salen, desde que nota que comienzan a salir el vello, para así no tener esta incongruencia con lo que es su cuerpo y el género de lo que ellos experimentan. La disforia de género se manifiesta de modo diferente en los diferentes grupos de edades. Las chicas prueban también con distintas cosas, es decir, activamente hacen conductas o vestimentas específicas para no ser relacionados con el sexo al que, al que se le asignó. Por ejemplo, también las chicas pueden ser confundidas con varones o decir que son varones, los chicos decir que son mujeres, decir que no se relacionan con el sexo que tienen o que cuando crezcan van a ser una mujer. Entonces, muchas de estas personas buscan un tratamiento, buscan una ayuda, ya sea con hormonas o a través de operaciones, para así transformarse o hacer la transición hacia el género con el que se identifican. Y existen, por ejemplo, bloqueadores que ayudan a las personas a no desarrollar esas características sexuales que son eh, que van con el sexo, perdón, que van con el sexo al que se le asigna. Muchas personas o adolescentes que son remitidos para la atención clínica quieren a menudo un tratamiento hormonal y al final muchos desean también una cirugía de reasignación de sexo. Espero que haya quedado claro mi tema. Es cuanto de mi parte.